Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de AFI. Yo soy Isabela Forero, soy analista de mercadeo y los acompañaré como presentadora el día de hoy. Para quienes nos acompañan por primera vez, en AFI llevamos más de 20 años acompañando al sector inmobiliario, brindando respaldo, confianza y soluciones que protegen a propietarios e inmobiliarios en cada etapa del arrendamiento. Hoy hablaremos de un tema muy importante sobre el blindaje jurídico, que es la ruta para una entrega impecable, donde conoceremos cómo proteger ese inmueble hasta su restitución. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y que al finalizar tendremos un espacio para responderlas. El día de hoy nos acompañan Mari Lili, nuestra coordinadora de servicio al cliente, y Lisette Agredo, que es nuestra directora jurídica de AFI. Así que bueno, vamos a iniciar. Bienvenida, Mari. Muchas gracias, Isabela. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Conecta con AFI. Para iniciar con este espacio, quiero plantearles una pregunta que puede ser muy sencilla, pero que es muy importante para cualquier propietario o inmobiliario. ¿Está realmente protegido su inmueble hasta la entrega? En muchas ocasiones creemos que la protección termina cuando el arrendatario paga puntualmente el canon de arrendamiento. Sin embargo, la realidad es que existen riesgos que aparecen precisamente al momento de finalizar el contrato de arrendamiento, cuando llega el momento de devolver el inmueble. Por eso, hoy queremos presentarles la garantía integral, una solución diseñada para complementar la fianza AFI. La fianza que cubre los cánones de arrendamiento la podemos complementar con esta garantía integral. Para aquellos contratos que ya se encuentran afianzados con nosotros, cuyo contrato ya se encuentra en ejecución, y para los nuevos ingresos que deseen ustedes tomar con nosotros la fianza, para brindar un respaldo mucho más completo durante la entrega de los inmuebles, porque nuestro objetivo es proteger, no es proteger únicamente el ingreso al propietario, sino también su patrimonio. Cuando una persona decide entregar su inmueble en arrendamiento, normalmente lo hace con una expectativa muy clara y es tener tranquilidad. Normalmente los propietarios de los inmuebles buscan tener su inmueble a través de una inmobiliaria para tener como esa tranquilidad que les brinda el tener el pago del canon puntualmente. Pero también quieren recibir su inmueble al momento de la restitución en las mejores condiciones, al finalizar el contrato y recuperarlo en las mismas condiciones que lo entregaron al momento del arrendamiento. Pero aquí quiero hacerles otra pregunta. ¿Realmente basta con garantizar únicamente el pago del canon? La respuesta es no. Porque el canon es solo una parte de la relación del arrendamiento. Al momento de la entrega pueden surgir situaciones, pueden surgir otros costos que debe asumir el propietario para tener ese inmueble nuevamente en condiciones para ponerlo en renta. Si no cuentan con un respaldo adecuado, terminan siendo asumidos por el propietario. Y es precisamente ahí donde empieza a tomar importancia una protección mucho más integral. Entonces ahí es donde miramos que en la tranquilidad del propietario va a depender en muchas ocasiones de recibir el pago mensual, estar tranquilo con que va a recibir el inmueble en el mismo estado en que lo puso en renta y que va a tener cubiertas los imprevistos o las situaciones que se pueden presentar al momento de que recibir ese inmueble. Cuando el propietario está buscando una inmobiliaria que cubra el canon de arrendamiento y al momento de recibir el inmueble en las mejores condiciones, busca tranquilidad. Este propietario busca tranquilidad porque su tranquilidad va a depender de que su inmueble esté en buenas manos y que esté bien cuidado. Pero al momento de la entrega del inmueble pueden presentarse situaciones como servicios públicos pendientes, daños por mal uso, faltantes del inventario y gastos que terminan siendo asumidos por el propietario. Cuando hablamos de tranquilidad, hablamos mucho más que recibir ese pago mensual. Un propietario siempre está buscando mayor protección para su inmueble y para su patrimonio. En otras palabras, la tranquilidad no termina, o la tranquilidad verdadera no termina, sino hasta que reciben su
su contrato o su inmueble en las mejores condiciones. En la práctica, muchas ocasiones se encuentran con situaciones que no se pueden prever desde el momento en que yo pongo el inmueble en renta. Por eso es que nosotros buscamos generar esta garantía integral. La garantía integral que cubre o que cuya cobertura son los servicios públicos, daños y faltantes por parte del arrendatario. Entonces, esto se relaciona con el mal uso del inmueble. Si un arrendatario que está tomando un inmueble en renta no le da un buen uso a la propiedad alquilada, no lo mantiene en un buen estado de servir, pues esto va a ocasionar que al momento de la restitución no se encuentre en las mejores condiciones. Por eso esta cobertura complementa la protección que ya ofrece la fianza AFI, la fianza de cánones de arrendamiento, y permite respaldar aquellos riesgos que suelen aparecer durante la entrega del inmueble. Entre ellos encontramos esos servicios pendientes de los que le hablaba, pero no solamente los servicios. También puede existir corte de los servicios públicos por esa acumulación de facturas que se generó por el no pago de las mismas, los daños ocasionados por el mal uso, los faltantes del inventario versus al momento de la entrega. Muy importante aquí, unos documentos que son muy importantes, contar con ellos, como es el inventario inicial y el acta de entrega, porque es la que nos va a permitir comparar esas diferencias en el momento en que yo puse el inmueble en renta y al momento que lo estoy recibiendo la restitución o cuando ya se finaliza el contrato. Entonces, muy importante contar con estos documentos que nos permiten a nosotros como rastrear el adecuado el adecuado movimiento en el momento de la entrega, identificar qué situaciones fueron ocasionadas por el inquilino, que si yo le entregué el inmueble en buen estado, pues que al momento de la entrega esté en las mismas condiciones o simplemente por el desgaste natural que se haya ocasionado. En conclusión, hablamos de una solución que brinda mayor respaldo para las inmobiliarias, mayor tranquilidad para los propietarios y una protección mucho más completa durante todo el ciclo de arrendamiento. La garantía de servicios públicos, daños y faltantes te va a reintegrar los costos que hayas tenido que asumir para restablecer el estado del inmueble para ponerlo nuevamente en renta. Aquí es muy importante tener en cuenta pues que el propietario no se vea mayormente afectado el momento que restituyamos el inmueble o al momento de la entrega, porque si el inmueble está en malas condiciones, yo no lo tengo la cobertura total, pues voy a demorarme más en poner nuevamente el inmueble en renta. Aquí la idea siempre va a ser que el propietario sepa o tenga la tranquilidad de que va a contar con este complemento a la fianza, con esta garantía integral, que él tranquilamente va a poder hacer esas reparaciones, cubrir esos servicios públicos y demás, y sabe que la fianza le va a reintegrar estos valores. Para esto es muy importante porque pues el propietario va a saber que va a estar asumiendo un costo o generando o cubriendo unos gastos que tuvo que cubrir al momento de recibir ese inmueble, pero esta garantía le va a reintegrar esos valores que haya tenido que usar. Entonces, muy importante la garantía, utilizarla como ese complemento a la fianza de arrendamiento. Recordemos que la tranquilidad no termina con el pago del canon de arrendamiento, sino que poder tenerlo cubierto hasta el momento de la entrega. Ahora quiero darle paso a nuestra directora jurídica, Lisset Agredo, que nos explicará desde el punto de vista legal por qué es tan importante contar con este respaldo y cuáles son los aspectos que debemos tener presentes al momento de la restitución del inmueble. Lisset, bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Me complace mucho estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio, porque es necesario contar con un respaldo. Cuando hablamos de contrato de arrendamiento, normalmente pensamos que la obligación del contrato de arrendamiento se traduce en entregar un bien inmueble para que sea usado y en que me paguen un canon de arrendamiento mes a mes, ¿cierto? Obligaciones que la ley denomina de tracto sucesivo porque mes a mes se genera esa obligación de pagar ese canon de arrendamiento. No podemos reducir las obligaciones simplemente a este pago, ya que el contrato de arrendamiento tiene inmersas otras obligaciones, incluso las que se generan al momento de la finalización. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta
que al inicio del contrato surgen obligaciones para las partes. El contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, los dos adquirimos obligaciones, entonces el inquilino, yo que debo al momento del inicio del contrato entregar un inmueble en buen estado de servir, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda ser usado. A su vez, el inquilino al momento de la finalización del contrato tiene la obligación de entregar ese inmueble en el mismo estado en el que lo recibió al momento de iniciar con el contrato de arrendamiento. Sí, son dos obligaciones que van correlacionadas. Por eso es importante contar con un respaldo adicional porque no siempre hay cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Por lo general, al final del contrato es que el arrendador se da cuenta de daños en el inmueble. También es importante saber qué puedo reclamar yo como reparaciones o como daños. ¿Por qué? Porque la ley establece que el inmueble se debe entregar en las mismas condiciones, salvo el desgaste natural por el uso. Entonces aquí debemos hacer una diferenciación entre lo que es el uso legítimo y lo que es una reparación locativa. Entonces el uso legítimo es el desgaste propio que tiene un inmueble por el paso del tiempo, cuando hay un uso adecuado, ¿sí?, del bien. Esto no implica una obligación a cargo para ese inquilino. Yo no le puedo reclamar por ese desgaste natural. Y ese desgaste natural, ese uso legítimo, hace relación a ese envejecimiento que tiene el inmueble por el paso del tiempo. Por ejemplo, la pérdida de brillo de la pintura, la pérdida de brillo de los pisos. Estos son desgastes que normalmente van a surgir, ¿sí? Es muy diferente a la reparación locativa, que sí genera una obligación para ese inquilino porque obedece a daños que debe de corregir y que se generan por el uso ordinario o negligente que se le ha dado a ese inmueble, ¿sí? Es un deterioro que va más allá de ese uso legítimo. Entonces, aquí si hablamos de lo que es de pronto el daño en una chapa, una avería en una llave, el taponamiento de sifones o cañerías. Entonces, por ejemplo, hay gente que de pronto deja ir desperdicios de comida y eso genera taponamiento. Eso no es una obligación del arrendador o del propietario. Eso es un mal uso, porque pues yo debo de tener las rejillas o los sifones tienen sus rejillas para evitar que se vayan esos desperdicios de comida o de pronto por el inodoro dejar ir pañitos húmedos, todo eso que genera taponamiento, eso hace referencia a un mal uso del inmueble. Igual en cuanto a los pisos, entonces yo les digo, el uso legítimo, que es la pérdida de brillo del piso. Pero ¿qué pasa cuando de pronto yo tengo una mascota y hay un piso laminado, un piso de madera, y yo permito que mi mascota haga sus necesidades dentro de la casa? Pues el piso no solamente va a perder brillo, el piso empieza a tener manchas, empieza a tener desprendimiento, ¿sí? Y esto ya es un uso indebido y amerita una reparación y va a hacer que yo tenga que reclamarle a ese inquilino al momento de la finalización del contrato para que me entregue los pisos en el estado en que yo se los entregué, ¿sí? Aquí es importante diferenciar porque, como les indico, lo que voy a reclamar yo al momento de la terminación del contrato de arrendamiento son las reparaciones locativas y no los desgastes naturales por el uso. ¿Qué es importante o qué documentos debo de tener yo para esa reclamación? Y aquí sí nos vamos a ir a lo que establece la ley. El artículo 2005 del Código Civil establece que al momento de la terminación del contrato, el inmueble debe de ser entregado en las mismas condiciones en que se le entregó al inicio del arrendamiento, salvo ese deterioro normal por uso que les acabo de denunciar. Pero yo tengo que probar que yo entregué ese inmueble en buen estado y la misma ley lo establece porque la ley indica, si no tengo cómo probar que entregué el inmueble en buen estado, se entiende que fue entregado en regular estado. Esto lo dice el mismo artículo 2005 que establece esa obligación de restituir el inmueble en buen estado. Entonces aquí nace una obligación o digamos un elemento probatorio que debe de tener ese arrendador, esa inmobiliaria al momento del inicio del contrato, que es un inventario inicial. Reviste gran importancia y hace parte integral de ese contrato de arrendamiento. Contar con un inventario inicial detallado, donde yo establezca
cómo estoy entregando cada dependencia de ese inmueble. Importante si ese inventario se acompaña con fotos. ¿Por qué? Porque al momento de la reclamación yo tengo que demostrar que efectivamente eso que estoy reclamando, lo estoy reclamando porque se generó por un mal uso de ese inquilino. Entonces aquí reviste inicialmente importancia el inventario inicial. Y a la finalización del contrato, tenemos a su vez que contar con un inventario final. ¿Por qué? Porque es que este va a ser el comparativo entre lo que yo entregué y lo que me están entregando y de donde nace esa obligación de lo que yo estoy reclamando. ¿Sí? Entonces, tanto el inventario inicial como el inventario final se recomienda que sea detallado y en lo posible acompañado de un registro fotográfico para yo poder acreditar la reclamación que le voy a realizar a ese inquilino a la terminación del contrato, bien sea antes de proceder con la entrega o bien sea al mismo momento de la entrega, y si yo cuento con una garantía, pues digamos, no se van a generar mayores conflictos en el sentido de que entonces me va a negar a recibir porque no me cumplió con las reparaciones, porque yo ya sé que si no me cumplió con las reparaciones, pues tengo una fianza integral que me va a cubrir esas reparaciones que ese inquilino no me hizo, y no entro en esa controversia con un inmueble desocupado, no me expongo a que me envíen unas llaves por correo certificado, no me expongo a que me dejen el inmueble en una situación de abandono, o simplemente a que esa negativa en recibir el inmueble pueda verse afectada en los cánones que se vayan causando y asimismo pues esa responsabilidad que tiene la inmobiliaria frente al propietario. Entonces es importante que tengamos claridad sobre los documentos que debemos de tener y también en lo posible cuando se cuenta con ese respaldo, tener claridad de que ya ese daño lo va a asumir esa afianzadora o esa aseguradora que me está respaldando y que no voy a entorpecer como esa entrega de ese inmueble por un daño, porque la ley contempla que una obligación es poner el inmueble a disposición, desocuparlo y entregarlo, pero no la puedo confundir con la obligación de entregarlo en el estado en que se recibió al momento del inicio del arrendamiento. Son dos obligaciones diferentes. Yo debo restituir en el estado en que me lo entregaron, sí, también, pero si yo no tengo el inmueble en las condiciones, eso tampoco puede generar que se niegue la inmobiliaria a recibir el inmueble. Sí, porque pues ya tenemos conceptos o digamos ya dentro de la práctica han existido conceptos jurisprudenciales donde los jueces pues se pegan pues como a diferenciar entre esas dos obligaciones y se ven afectados de hecho cánones de arrendamiento cuando de pronto esas reparaciones han llevado a que se generen cánones de arrendamiento adicional. Dentro de los inventarios, pues que es nuestra prueba inicial, para poder reclamar reparaciones, yo debo de establecer que esas reparaciones pues van a tener un costo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las voy a complementar y cómo las voy a hacer claras, expresas y exigibles para poderlas cobrar a través de un proceso? Voy a tener que contar con el soporte de que yo realicé esas reparaciones, de lo que se invirtió, entonces con las facturas de las compras de materiales, con las cuentas de cobro de las personas que hicieron la obra. Todos estos documentos se acompañan del contrato de arrendamiento y de los inventarios y permiten que cuando esas obligaciones el inquilino por la sola reclamación no las cubra, las pueda reclamar dentro de un proceso ejecutivo. Aquí hay que tener presente que las reparaciones no están de manera expresa en el contrato de arrendamiento. La ley establece la obligación de entregar el inmueble en el mismo estado en que se recibió y de hacer esas reparaciones locativas que están a cargo del inquilino. Sin embargo, al no estar detalladas de forma expresa porque se generan a futuro y ya se vienen a evidenciar a la terminación del contrato, entonces debe de complementarse ese título ejecutivo, como les indico, con los inventarios que me permiten demostrar cómo entregué y cómo me están entregando y por qué generó la reclamación. Y recobrar los valores que yo he tenido que invertir para poder volver el inmueble al estado inicial cuando se inició la relación contractual. ¿Sí? Esto para probar ese incumplimiento de ese inquilino. Son complementos que se necesitan
para poder hacer la reclamación, porque los inquilinos son muy dados a que en el momento de las entregas, pues para ellos todo es normal, ¿sí? Todo lo quieren atribuir a desgastes normales, y entonces como yo viví 5 años, entonces no me toca pagarle la chapa, entonces como yo viví 5 años no me toca resanarle, no. Si nosotros tenemos el inventario, si nosotros tenemos esta garantía, pues digamos no nos vamos a preocupar porque incurro pues en los gastos y la fianza me respalda. Y si no la tengo, pues entonces tengo que tener un buen soporte documental para reclamarlos de forma directa. Entonces, esto lo debo de demostrar, cuánto me costaron, y todo esto pues va acompañado de documentos. Terminando con el tema de las reparaciones, también debemos de tener en cuenta que otro rubro que se puede generar durante la vigencia pues, de ese contrato o esos conceptos que se generan y pueden quedar insolutos al momento de la terminación del contrato son los servicios públicos. La obligación del pago de los servicios públicos inicia con el contrato de arrendamiento. Es una obligación que está a cargo de ese arrendatario. ¿Por qué? Porque él es el que se está beneficiando, él es el que está haciendo uso de la energía, uso del agua, uso del gas. Entonces, en el contrato de arrendamiento sí están de manera expresa que el inquilino es responsable del pago de los servicios públicos. Sin embargo, también es una obligación que debe de ser complementada documentalmente para ser reclamada. Y no debemos de dejar de lado que frente a la empresa prestadora del servicio, quien responde es el propietario y no el inquilino. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se dejan de pagar los servicios públicos? Primero, el impacto lo va a recibir el propietario porque algunas empresas prestadoras del servicio inicialmente empiezan a hacer requerimientos de cobros prejurídicos y empiezan esas reclamaciones de los propietarios a la inmobiliaria. Si yo cuento con un respaldo de servicios públicos, pues digamos que no va a surgir como esa preocupación porque sé que como inmobiliaria los pago o el propietario los pago o los paga y es un dinero que se va a reembolsar por la fianza. Para el reembolso y para el cobro de estos dineros en el evento de que yo no los tenga afianzados o asegurados, ¿qué necesito? Necesito complementar el contrato de arrendamiento con las facturas de servicios públicos y los soportes de pago. ¿Por qué? Porque la obligación aquí existe, pero frente a la empresa prestadora del servicio. Entonces yo debo demostrar que esa obligación ya está cubierta, que yo la pagué y por eso la voy a cobrar. Bien sea para que la fianza me la respalde y si no tengo una cobertura de servicios públicos y lo voy a reclamar de forma directa, también voy a necesitar soportar y acreditar que yo pagué esos servicios públicos para reclamárselos a ese inquilino. Entonces siempre debemos de contar con la factura y con el soporte de pago de esa factura. Recordando también que los periodos que deben de cubrirse por el inquilino y que a su vez pueden reclamarse son los periodos que se han facturado durante la vigencia del contrato de arrendamiento, ¿sí? Es decir, hasta la entrega material del inmueble. Bueno, para terminar con este tema del cubrimiento de las garantías por daños y faltantes y servicios públicos, debemos de tener en cuenta que la ley establece obligaciones, que una garantía integral fortalece la protección del arrendador frente al incumplimiento. Y quiero entonces para cerrar darle paso a mi compañera Isabela para que pasemos pues al tema de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, Mari, Lisette, muchas gracias por esta información tan valiosa. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a esa parte de las preguntas. Por acá veo que han dejado algunas. Vamos a iniciar con una que dice, ¿qué debo hacer para agregar este servicio? Yo creo que ahí Mari podría ayudarnos respondiendo esta pregunta. Sí, claro que sí, Isa. Para adquirir el servicio, lo único que tienen que hacer es hacer la solicitud a nuestro correo del área de operaciones o a través de nuestra oficina virtual al momento del ingreso a la fianza para los nuevos afianzamientos. O sea, los contratos nuevos, esos aprobados que recién están formalizando contrato y desean afianzar, lo pueden hacer a través de nuestra oficina virtual. Cuando ya tienen un contrato afianzado con nosotros y desean adicionar la garantía, para esa sí es necesario enviar la solicitud a nuestro correo de operaciones para que sea añadida al contrato que ya viene en ejecución.
Vale, Mari, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Cuánto cuesta la garantía integral? Vale, también te ayudo yo con esa respuesta. Nuestra garantía integral tiene un costo de 10,34% masiva sobre el monto que se decida afianzar. La garantía, nosotros tenemos unas coberturas que van desde el 1.000.000 de pesos y hasta los 12 millones. Ya es discrecional de la inmobiliaria y a su vez del propietario el monto en cobertura que desea tomar. Esta garantía o esta cobertura la pueden diferir hasta en 4 cuotas. O sea, si adquieren o desean adquirir una cobertura, perdón, de 1.000.000 de pesos, pueden diferir ese costo hasta por 4 cuotas. Y este contrato o esta garantía se paga solamente una sola vez durante toda la vigencia del contrato. El contrato va a estar con su cobertura hasta que se obtenga la desocupación del inmueble y se pueda hacer efectiva la garantía. Vale, Mari, gracias. Hay una pregunta que nos deja Fernanda Orejuela. Yo creo que aquí Lizeth nos puede ayudar. Y dice, si el apartamento no lo entregan pintado, ¿esa garantía lo cubre? Bueno, Lizeth, la pintura no es algo que se cubra porque la pintura, como les indiqué, se considera un desgaste normal por el uso. Aquí es importante tener en cuenta porque ya, digamos, he tenido consultas de algunas inmobiliarias que dicen, ¿y si yo pacto una cláusula en el contrato de arrendamiento donde me deban de entregar pintado, es válido? El contrato es ley para las partes, ¿sí? Y hay algo que se denomina autonomía de la voluntad de las partes en derecho, pero el tema de la pintura, por considerarse un desgaste normal, siempre su cubrimiento o siempre esa responsabilidad de que el inquilino la asuma va a tener que quedar a un criterio judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque se contrapone a lo que establece la norma. Entonces, la pintura no se cubre por la fianza. En los eventos donde se pacta en el contrato, digamos, la inmobiliaria podrá tener la opción de reclamarla al inquilino jurídicamente, pero siempre dependerá de lo que el juez determine, porque pues la pintura sí o sí siempre se va a desgastar por el uso. vale, Lizeth, gracias. Bueno, otra pregunta que tenemos por acá es si la garantía incluye la reconexión de servicios públicos. Lizeth, ¿nos podrías ayudar con esta pregunta? Sí, efectivamente la garantía te va a cubrir la reconexión si esta fue ocasionada por el no pago de facturas o acumulación de facturas no pagadas por parte del inquilino. Gracias, Mari. Mari, aprovechando que hablaste, me gustaría aquí agregar una pregunta de Vanessa Tobón y es, ¿cuáles son los documentos para la reclamación? Claro, en este caso nosotros tenemos, digamos, una lista de requisitos para hacer efectiva la garantía. Cuando solamente se trata de servicios públicos, nosotros vamos a requerir la copia de las facturas, los soportes de pago, porque las facturas deben estar canceladas para poder hacer el reintegro de los valores que hayan tenido que asumir, y la copia del contrato de arrendamiento. Nosotros manejamos un formato que debe ser diligenciado con la información pues, del arrendatario, los datos básicos para nosotros identificar en el sistema a qué arrendatario corresponde. Y para daños y faltantes, sí requerimos unos documentos adicionales como el inventario inicial y el acta de entrega. En el espacio donde yo puse, pues les aclaré un poquito por qué era necesario el inventario y el acta, pues para poder corroborar las diferencias al momento que yo entregué el inmueble en arrendamiento y al momento en que lo recibí o al momento de la restitución. Adicionalmente, pues se requieren las facturas por compra de materiales de esas reparaciones que se realizaron, la cuenta de cobro de la persona que nos realizó las reparaciones o la persona que hizo la obra y también el RUT y la cédula de esta persona. Eso digamos que son como los requisitos necesarios
y siempre deben estar acompañados del contrato de arrendamiento, porque finalmente es el que nos va a confirmar el vínculo entre el arrendador y el arrendatario y nos permite allí identificar qué servicios están a cargo del inquilino y también incluso las condiciones para el momento de la entrega del inmueble. Entonces, esos son como los requisitos inicialmente. Sin embargo, pues cada requerimiento que se hace para hacer efectiva la garantía, pues entra a un análisis y a una validación previa. Vale, Mari, gracias. ¿Y cuáles son esos tiempos para la reclamación después de la entrega del inmueble? Nosotros brindamos a nuestros clientes inmobiliarios un tiempo de 90 días a partir de la fecha de desocupación del inmueble. Digamos que es un tiempo prudencial donde se pueden hacer las reparaciones porque, pues, lo hemos mencionado en varias ocasiones, la garantía funciona a manera de reintegro, es decir, que nosotros le vamos a devolver el dinero que hayan empleado en esas reparaciones y en el pago de esos servicios. Entonces, brindamos esos 90 días después de la fecha de desocupación. Por otro lado, tenemos otra pregunta y es, ¿cuáles son las reparaciones que cubre la fianza integral? Nosotros vamos a cubrir con la garantía integral todo daño ocasionado por el mal uso del inmueble, donde se identifique cómo lo entregué al inicio, por eso con el inventario yo puedo corroborar y el acta de entrega puedo corroborar esas diferencias, y en el momento que yo recibí el inmueble, huecos en la pared, lo que les explicaba un poco nuestra directora jurídica, el tema de los chazos, los huecos que dejan en la pared, una chapa dañada, un vidrio roto, una puerta en mal estado, los closets o la grifería de la cocina. Todos esos daños que se logren identificar al comparar ese inventario, ese acta de entrega, es lo que entramos a cubrir. Siempre va a ser lo que se identifique que ha sido por el mal uso del inmueble, que en el inventario inicial se colocó que estaba en buen estado, se marcó en buen estado, y al momento de recibirlo, pues estaba en mal estado o no está, porque hay que tener en cuenta que no solo cubre el daño, sino también los faltantes. Si, digamos, nosotros entregamos el baño principal con lavamanos y al momento de restituirlos no está el lavamanos, entonces ese es un faltante que pueden reemplazar y que la garantía les va a reintegrar en el momento que se haga la reclamación. Listo, Mari, muchas gracias. ¿Y cuánto sería el tiempo para tomar la garantía una vez se inicie el contrato? Vale, nosotros regularmente damos un manejo. Lo ideal es que se tome desde el momento del ingreso a la fianza. ¿Esto por qué? Porque pues recién estamos entregando el inmueble, digamos, en buenas condiciones para que sea habitado por los inquilinos y pues digamos que si dejamos transcurrir el tiempo, digamos, un año de ejecución del contrato, pues ahí va a haber cambiado mucho el inventario inicial. Sin embargo, podemos dar un manejo y solicitando a la inmobiliaria una actualización del inventario, pero regularmente lo pueden tomar en esa ejecución. Nosotros damos 3, 6 meses de ejecución del contrato para que la puedan adicionar si no la tienen en el momento que se ingresó a la fianza o no la tomaron en ese momento. Vale, Mari, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta que sigue, Lisette, nos puede ayudar y dice, al hablar de dictamen de un juez, además del inventario y las fotos, ¿los videos son válidos en una reclamación? Qué pena. Sí, sí, también lo que son la fotografía, los videos, todo lo que me soporte, tanto el estado inicial como el estado final, tiene validez y los puedo presentar en una reclamación ante un juez. Vale, Lisette, gracias. Otra pregunta que tenemos es si les podemos detallar de manera específica lo que se incluye y lo que no se incluye en las coberturas de esta garantía integral. Sí, claro, les podríamos compartir una información, un brochure donde logren identificar pues qué hace parte de esa garantía o qué les va a reintegrar la garantía y que le hagamos esas excepciones en el proceso, esas exclusiones, perdón, en cuanto al reclamo de garantía, ¿vale? Listo, Mari, gracias. Si al momento de recibir no se percataron que faltaba una persiana y en el momento del inventario sí aparece, pero se olvidó y no quedó en el acta, ¿se podría hacer reclamación?
La persiana hace parte de las exclusiones, todo lo que sea accesorios del inmueble, alfombras, persianas, lámparas, eso hace parte de accesorios, digamos que hace parte de las exclusiones de la garantía. Vale. Y si yo como inmobiliaria tengo mi propio formato de contrato de arrendamiento, ¿este no tiene validez para pedir valores asegurados? Yo creo que aquí Lisette nos puede ayudar con esta pregunta. Sí, claro. Bueno, el tema no es el formato. La inmobiliaria puede tener sus formatos de arrendamiento, sus formatos de inventario. El tema es que estemos bien documentados. La obligación de restituir el inmueble en el estado en que se recibió es legal, es una obligación legal, ¿sí? Entonces ya está expresa, de forma expresa dentro de la ley. Si en el contrato de arrendamiento yo no lo manifesté, yo con fundamento en lo que establece la ley puedo reclamar. Lo importante es que yo cuente con esos documentos, tanto el inventario inicial como el inventario final, y en lo posible acompañado por fotografías y que sea detallado. No, AFI no tiene como una exigencia de que tengas que hacer un inventario nuestro. Nosotros manejamos modelos y los podemos compartir, pero las inmobiliarias pueden manejar sus propios modelos de inventario y de contrato. Vale, Lisette, gracias. Por acá teníamos una pregunta que creo que se relaciona mucho, pero ya la respondió Lisette sobre el inventario. Otra pregunta que tenemos es si funciona también para arrendatarios comerciales la garantía integral. Sí, efectivamente, para inmuebles de uso comercial también pueden integrar la garantía al contrato, a la fianza de arrendamiento, básicamente. Importante acá que sepan, digamos, qué cobertura van a adquirir, o sea, qué monto en cobertura, porque pues un inmueble de vivienda de pronto no va a tener la misma cantidad de reparaciones a realizar o de faltantes que un inmueble comercial, dependiendo del uso que se haya dado, un restaurante, un hotel, una cafetería. Entonces sí, es muy importante que tengan presente la cobertura que van a tomar. Gracias, Mari. Bueno, otra pregunta que tenemos por acá es si el incumplimiento son en diferentes facturas de servicios públicos, ¿se cubren? No entiendo muy bien la pregunta, pero sí, las facturas fueron dejadas de cancelar, perdón, por el arrendatario, y digamos que comprenden los periodos hasta la fecha de desocupación por parte del arrendatario, sí las va a cubrir la garantía. Independientemente, digamos que hizo abonos, no sé, pagó una factura intermitente, igual si, digamos, tiene facturas pendientes de pagar, las va a cubrir la garantía. Gracias, Mari. Aquí tenemos otra pregunta, Lisette nos puede ayudar con ella, y es si por ley la inmobiliaria no puede negarse a recibir el inmueble por faltantes, ¿cómo podemos garantizar que la entrega cumpla con los requisitos para su entrega? Bueno, una cosa es la obligación de restituir, ¿sí? Y otra cosa es la obligación de restituir en buen estado y con las reparaciones. Cuando se pone a disposición ese inmueble, se está cumpliendo con esa obligación de restituir, y no es prudente que yo me niegue a recibir porque existan esos daños. ¿Por qué? Porque esa obligación de realizar esas reparaciones, lo que se indica es que puede ser cobrada a través de los mecanismos judiciales, a través de un proceso ejecutivo, contando con todos los documentos. Entonces, si no se cumple con esa obligación de restituir como lo establece la ley, en el estado en que se entregó, yo lo que tengo es que contar con todos los documentos que hemos enunciado para poder hacer la reclamación ante el juez y poder probar ese incumplimiento. Gracias, Lisette. Bueno, ¿a partir de qué monto del valor del canon de arrendamiento se cubre esta garantía? Vale, la cobertura de la garantía integral no es proporcional al canon de arrendamiento. Nosotros manejamos desde 1 millón de pesos y hasta 12 millones.
Ya es discrecional del propietario o de la inmobiliaria el monto que decida afianzar. Si quieren tomar la garantía, digamos que el canon es de 2 millones y quieren tomar una garantía de 1 millón, lo pueden hacer. Si es de 2 millones y quieren tomar una garantía de 4 millones, lo pueden hacer. Que deben tener en cuenta que el valor va a ser de 10,34% masiva sobre esa cobertura que escojan. Gracias, Mari. Aquí tenemos una pregunta que es un poco larga. Creo que Lisette nos puede colaborar con ella. Y dice, ¿qué requisitos deben tener las facturas o cuentas de cobro del arreglo para que sea aceptada la reclamación? Me refiero si debe ser por un técnico especialista, debe ser una factura electrónica o no hay problema con que solo sea una cuenta de cobro. Bueno, yo lo que debo demostrar es que efectivamente incurrí en ese gasto, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tuve que comprar chapas, tuve que comprar llaves, las compro en una ferretería que me factura, pues la factura, digamos, es la prueba de ese gasto que debe de venir a nombre de la inmobiliaria, ¿sí? Que es la que está incurriendo en el gasto, a nombre de ese arrendador que está incurriendo en el gasto. Con relación a las personas que realizan las reparaciones, no se necesita que sea o que yo demuestre que las hizo una persona especializada, no. Yo lo que necesito demostrar es, entregué así, me están entregando con este daño y lo asumí y me costó tanto. Entonces, es la cuenta de cobro, puede ser la cuenta de cobro, porque pues una persona que realice obras por lo general no me va a facturar, pero sí me puede entregar una cuenta de cobro y soportar lo que pagué. Gracias, Lisette. Bueno, esta pregunta puede ser para Mari y dice, ¿el uso de la póliza de amparo integral solo se puede hacer efectiva una vez finalice el contrato? ¿O en caso de abandono también la puedo utilizar teniendo reparaciones con un contrato vigente? En caso de abandono del inmueble, claro que sí, pueden hacer efectivas. Efectivamente, para daños y faltantes se debe hacer a la finalización del contrato, porque se supone que, o a la desocupación ya del inmueble, se supone que te va a reintegrar esos daños dejados de, esas reparaciones y esos daños y esos faltantes dejados de asumir por el inquilino mientras ocupó el inmueble. Entonces, es al momento de la desocupación que ya se pueden hacer efectiva esa garantía. Si el inmueble está abandonado, efectivamente también se cubre. Importante que la inmobiliaria cuando vaya a tomar el inmueble igual levante su acta, sino quede firmada por el arrendatario, que tome registro fotográfico, porque igual contamos con el inventario y el acta y entendiendo que es un abandono que debí tomar el inmueble para evitar un deterioro mayor, pues nosotros entramos a comparar esas diferencias igualmente con los documentos necesarios y pues se hace efectiva esa garantía. Vale, Mari, muchas gracias. Acá hay otra pregunta y es, ¿qué diferencia principal hay en cuanto a cubrimiento entre la póliza normal de arrendamiento y contratar la póliza adicional de cobertura integral? Vale, sí, la diferencia principal es que uno, pues nosotros no manejamos pólizas, somos una afianzadora, manejamos fianzas de arrendamiento y nuestra garantía integral, que es, digamos, la complementaria al producto. La fianza principal, la línea principal que nosotros afianzamos, te va a responder o te va a amparar, cubrir el canon de arrendamiento, administración e IVA para los inmuebles comerciales que sean previamente afianzados con nosotros. Nosotros siempre te vamos a responder en el momento de una mora por esos valores que estén afianzados. Y la garantía integral es accesoria a esa fianza de arrendamiento y es precisamente para cubrir esos servicios públicos, esos daños o esos faltantes que se originan al momento de la desocupación del inmueble o que identificamos al momento de la desocupación o de la entrega del inmueble. Entonces, esa es la principal diferencia. Fianza principal es canon de arrendamiento, administración y IVA, que estén previamente afianzados, y la garantía integral es para esos conceptos adicionales de servicios, daños y faltantes. Vale, Mari, muchas gracias. Si el arrendatario se niega a firmar el acta de entrega con las observaciones de daños o faltantes, ¿este documento es válido ante AFI o eventualmente ante un juez? Sí, sí. Si el inquilino se niega a firmar, no quiere decir por eso que no tenga que responder. Yo por eso tengo que blindarme
con el tema del levantamiento de los inventarios, tanto el inicial como el final, porque es de ahí de donde nace esa responsabilidad y es lo que yo voy a soportar al momento de ese cobro ante un juez para esas reparaciones. Ya yo demandando a ese inquilino, él es el que va a tener que demostrar que efectivamente esos daños no venían por el mal uso y por qué se negó a firmar el acta. Pero sí, el documento tiene validez. Vale, Lisette, muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos una última pregunta. Dice, ¿por qué medio se realiza la solicitud de la fianza integral? ¿Puede ser un correo o una página de AFI? Vale, nosotros tenemos un correo disponible que es nuestro correo de operaciones@afi.net. Eso es para los contratos que ya están afianzados con nosotros. Ustedes pueden solicitar la adición de la garantía para sus contratos ya afianzados. Para nuevos ingresos, sí lo pueden hacer a través de nuestra oficina virtual, oficina.afi.net. Vale, muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos una pequeña encuesta que nos gustaría que nos ayuden respondiéndola para mejorar estos espacios de Conecta con AFI. Aquí en la pantalla pueden ir viéndola y la responden. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos con esta encuesta. Recuerden que aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan, para que conozcan nuestro contenido. Para nosotros es muy importante saber su opinión. Estos espacios son muy enriquecedores y de verdad que es un Conecta con AFI, es muy valioso. Les agradecemos mucho por su participación. Recuerden que el webinar está siendo grabado y se los vamos a compartir por medio de correo electrónico. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí también tenemos webinars pasados de información muy importante. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Hasta luego. Sí, así está.